Shalom. La paz de Cristo resucitado está impregnando completamente tu vida. Qué gusto y qué alegría que nos acompañes una vez más en la meditación de la palabra de Dios. Porque tú y yo, como discípulos del Señor, necesitamos ponernos a los pies del Maestro, escucharlo y que sea Él quien ilumine toda nuestra vida. No hay mayor privilegio para un cristiano que poder escuchar la voz de su Maestro, la voz de Cristo el Señor, para que Él nos vaya conduciendo a los lugares donde nuestra alma, donde nuestra vida se pueda alimentar. Vamos a escuchar lo que el Señor en este día nos quiere transmitir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Ese es el pastor de las ovejas. Las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas. Ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra nos ha dirigido el Señor. Porque empieza diciendo a los fariseos. No le está hablando a los discípulos. Primero, a los fariseos. Aquellos que se sienten muy buenos, que sienten que entienden todo de la iglesia, todo de la religión. Hay veces esos aparecen en la televisión diciendo: expertos en cuestiones religiosas, y no entienden nada. Fariseos que no han entendido el Espíritu de Cristo y que creen que se trata de ser una institución, la iglesia, para repartir dinero, una institución formada por jerarquías y por luchas de poder. Así lo ve un fariseo. Pero interesante, ¿qué es lo que ve Jesús? Y Jesús hoy nos dice: les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Jesús es la puerta del redil de las ovejas. La oveja es esta humanidad. Las ovejas son la iglesia, el pueblo de Dios. Y el Señor siempre entra por la puerta. Tú te encuentras con el pastor en la Eucaristía. Tú te encuentras con el pastor en las catequesis. Tú te encuentras con el pastor en las pláticas prebautismales, presacramentales. Tú te encuentras con el pastor cuando entras a la iglesia, al templo,
y vas al lugar llamado la Capilla del Santísimo, te postras ante el sagrario y permites que tu alma se abra y dialogue con Jesús. Ahí está, lo sabes. Porque es muy diferente la experiencia de entrar en un salón vacío, aunque tenga imágenes religiosas, pero vacío, a entrar a un templo donde está el Santísimo con esa lámpara roja y sientes la presencia amorosa de tu pastor, Jesucristo. Esa es la experiencia que tenemos nosotros los cristianos. Y dice Jesús, quien no entra por ahí es un ladrón, un bandido. Porque muchos te hablan que quieren tu felicidad, que quieren que tú ya no seas pobre, que quieren que tú ya no sufras. Y dice el Señor, cuidado, porque pueden ser bandidos. Solamente vienen a robar tu vida. No, ellos dicen, nosotros queremos liberarte, quitarte las cadenas de opresión, quitar el patriarcado. Y dice el Señor, cuidado, esos son bandidos, son ladrones. No, es que así como existe el bien y existe el mal, los sacerdotes que no saben, pero mira, hay unas hierbas, hay unas piedras que tienen energías, que tienen poderes positivos y te pueden liberar, sanar y darte la felicidad y prosperidad. Y dice el Señor, son bandidos, son ladrones, cuidado. Hermanos, como siempre yo les comento, yo por más que quiero imaginarme no puedo, no me imagino a Jesús agarrando un huevo y pasándoselo a los apóstoles. Si fuera importante y serio, las piedritas, los cuarzos, Dios mismo te diría, mira, consagra estos cuarzos para la buena vibra, y se lo hubiera entregado a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Pero no es cierto. No ha sido así. Son bandidos, son ladrones. No, es que aparece en la televisión que la cruz de los Reyes Magos, que tiene piedras de no sé qué. Bandidos y ladrones. Bandidos y ladrones. Dice el Señor, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús es quien pastorea a los cristianos. Te llega a través de las Escrituras, te lleva a través de los sacramentos. Las dos cosas son importantes, palabra y sacramentos. Y llega el pastor, llega Cristo, y viene a pastorear tu alma, llevarte a donde haya paz. Dice, a ese le abre el que cuida la puerta. ¿Quién es el que cuida la puerta? Aquellos a quienes el Señor les ha confiado el ministerio de pastorear a la comunidad. Por eso, los obispos, los sacerdotes, abren la puerta y te muestran quién es el pastor. Y te dicen, cuidado, porque hay muchos que se dicen Jesucristo. O dicen, es que a mí Jesús me habló y me dijo, y mentira. Solo apartan al rebaño. Falsos pastores que dicen, lo importante es que se lea la Biblia y se alabe. Oye, y la Eucaristía, eso no era en serio, era simbólico. Y apartan al pueblo de Dios de comer el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dijo, quien no come mi carne no puede tener vida eterna. Eso lo dijo Jesús, nuestro pastor, que había que comer su cuerpo, beber su sangre. Y dice que el pastor llama a cada oveja por su nombre. La conoce. Jesús te conoce. Sabe tus debilidades,
Sabe que no todas sus ovejas son buenecitas. Es más, que la mayoría no son buenecitas. Jesús conoce muy bien sus ovejas. Sabe que una es peleonera, sabe que otra es rebelde, sabe que otra muerde a las demás. El Señor sabe, te conoce. A ver, dime, ¿hay algo que Dios no sepa de ti? Todo lo sabe y sin embargo, Él es el pastor que a ti te ama. Puede haber otros pastores de otros rebaños, pero Jesús es el pastor del rebaño y te ama. Te conoce muy bien. Aunque haya cosas que tú quisieras ocultar de tu vida y que nadie se enterara, Jesús te conoce y ¿sabes? No te deja de amar. Pero dice que también las ovejas reconocen la voz de su pastor. Alguien que no escucha a Jesús, ¿cómo va a identificar y reconocer la voz de Jesús como pastor? Precisamente porque no conoce al Señor, no viene a la Eucaristía, no comulga, no medita las Escrituras, no conoce la voz del pastor. Y entonces llega cualquier grupito, llegan ladrones, bandidos y te dicen, es que el Señor está aquí con nosotros. Y como no conoce la voz del pastor, dice, ay sí, yo sentí una gran paz, yo sentí bonito, pero no era la voz de Cristo, no era la voz de Cristo. Hay muchos rebaños que a nombre de Jesús jalan las ovejas y se aprovechan de las ovejas que van hasta atrás del rebaño. Se aprovechan de las ovejas que casi nunca han escuchado la voz de Jesús y no lo reconocen. Se aprovechan de las ovejas que están heridas por los pecados y las apartan y se las llevan a otros rebaños que no son de Jesús, que no lo son, porque no identifican la voz de Cristo. Creen que siguen a Cristo y no lo están siguiendo. Esta semana estuve terminando de leer una obra de un antiguo pastor presbiterano, Scott Hahn. Como él, con honestidad, creía servir al Señor. Y buscando y estudiando las Escrituras, aprendió a escuchar la voz del pastor, la voz de Jesús. Y él tuvo que dejar la iglesia presbiterana, donde incluso había sido maestro de seminario, doctorado en teología, porque se dio cuenta que Jesús, el pastor, lo llevaba hacia la iglesia católica. Cuando llegó a la iglesia católica y vio todo lo que había, se dio cuenta que ese era el rebaño del pastor, el rebaño de Cristo. Dejó la iglesia presbiterana, dejó de ser pastor para aprender a ser oveja de Cristo en la iglesia católica. Y así como Scott Hahn, puedo hablar del cardenal John Henry Newman, puedo hablar de Fernando Casanova, muchos que no formaban parte del rebaño de la iglesia católica, pero que el pastor los fue llamando, y escucharon la voz de Cristo y fueron sinceros y honestos y se pusieron a estudiar, a investigar, y al final el pastor los llevó a los pastos de la iglesia. Tal vez tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Aquel que conoce la voz de Dios, dice que Él entra por la puerta, llama a cada oveja y las ovejas lo siguen. El pastor va por delante, Jesús va por delante, Jesús ha subido a la cruz, los cristianos subimos a la cruz. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y las ovejas del Señor escuchan la voz de Cristo y saben que Cristo le confió a Pedro su iglesia, que subsiste en la Santa Iglesia
católica. Por eso, escucha la voz de Cristo. No faltes a la Eucaristía, no pierdas la palabra, no pierdas los sacramentos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor te bendiga.